Sí, así es. Bueno, vamos a continuar ahorita, ¿no? Pero sí, luego es importante checar ahí algunas cosas. Bien, ¿cuál íbamos a hacer? ¿Cuál? No lo concluimos. Que yo si me acuerdo no lo concluimos. ¿Sí o no? ¿Cuál fue? ¿51? Bueno, a ver, díganme bien por favor en dónde nos quedamos. ¿A qué me refiero? Espérenme, les voy a pasar la lista. Me refiero a que me den el módulo y el argumento. Eso creo que ya lo sacamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces díganme por favor el módulo, ¿cuánto me dio? $125. El argumento, 240, ¿verdad? Que quedamos que ahí se tenía que ajustar. 240 grados. ¿Sí? A ver, bien. 240, miren, vamos a hacerlo de dos formas, vamos a hacerlo en grados y en radianes. Lo voy a pasar a radianes. Aquí pues utilizamos una regla de 3. Lo voy a poner acá. Espérenme, pero déjenme cambiar de color porque está muy clarito eso. ¿Alguien pudiera encender la luz, por favor? Pi son 180 grados. Entonces, 240, ¿cuántos radianes son? Bueno, 240 entre 180, sin decimal. Sin decimal, por favor. 4 tercios. Entonces sería 4 pi tercios, ¿no? 4 pi tercios. Perfecto. Entonces, mi número complejo es 125 cis, de forma simplificada, cis 4 tercios de pi. ¿Sale? ¿Sí o no? Pero le voy a sacar raíz. ¿Qué? Sí, le voy a sacar raíz cúbica. Raíz cúbica a z, que viene siendo raíz cúbica del módulo, ¿verdad? Cis, si lo pongo en ¿cómo se llama? En grados, bueno, en radianes, sería 4 tercios de pi, que es teta, más 2 pi k sobre 3. ¿Sí o no? Obviamente, con k igual a 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que la k va desde 0 hasta n menos 1. ¿Sí o no? No oigo. Si lo hago en radianes, vamos a hacerlo en radianes y ahorita lo pasamos a grados, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de 125? ¿5? 5 cis 4 tercios de pi más 2 pi k. Lo voy a volver a poner. Lo voy a volver a poner. Bien. Ahora sí voy a sacar las raíces. ¿Por qué las raíces? Porque recuerden que el teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces que pueden ser reales repetidas, reales diferentes y complejas conjugadas. ¿Sí? O sea que esta raíz van a ser 3. ¿Sí?
¿Por qué 3? Porque prácticamente lo que estoy haciendo, fíjense bien, esto de aquí viene siendo, le voy a llamar X. ¿Están de acuerdo que la raíz cúbica de Z es un número complejo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces voy a sacar la raíz que es el número complejo X, pero van a ser 3. ¿Y por qué van a ser 3? Porque si X es raíz cúbica de Z, significa que X cúbica debe de ser Z, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, vean, ¿qué es esto? Una ecuación compleja. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Es un polinomio de tercer grado. ¿Cuántas raíces va a tener? 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo veo así. Por eso es que van a ser 3. Entonces voy a sacarla. Aquí le voy a poner X subíndice K, no N. K. ¿Por qué? Porque van a ser 3. ¿Sí? Entonces la primera raíz, con K igual a 0, ¿sí o no? Con K igual a 0 va a ser ¿quién? 5, 6, aquí me faltó la K. Con 0 va a ser 4 pi novenos, ¿sí o no? 4 pi novenos, no oigo. 4 pi novenos. Bueno, a ver, pues vamos a sacárnosla. Ya la voy a poner así, en la notación ampliada. A ver, ¿cuánto es coseno de 4 pi tercios? Tiene que estar en modo RAT. Coseno de 4, perdón, es 4 pi novenos, disculpen. ¿Sí o no? Aquí ya lo estoy calabaceando. Sale, 4 pi novenos. ¿Cuánto nos da? Por 5. Aprox. 4 decimales. Bien, ahora la parte imaginaria, por favor. Seno de 4 novenos de pi. Por 5. ¿Ya? Imaginario. Esa es la primera raíz. ¿Sí? Vamos con la segunda. Con K igual a 1. Sería 5, 6. Si K vale 1, sería 4 tercios de pi más 2 pi. ¿Cuánto me da? 4 tercios de pi más 2 pi. Pues sería 6, 10 pi tercios, ¿no? 10 pi tercios. ¿Sí o no? Pero entre 3, 10 pi novenos. ¿No oigo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces, 5 coseno de 10 pi novenos más y seno de 10 pi novenos. Sale. A ver, entonces, sáquenla por favor. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Por 5 menos 4.6984 más la otra, por favor. Menos 1.7101 imaginario. Bien, vamos por la tercera, perdón, por la tercera con K igual a 2. Sale. A ver.
es 5 cis con K igual a 2. Sería 4 pi tercios más 4 pi. Eso me va a dar 16 pi tercios. ¿Sí o no? Pero entre 3, 16 pi novenos. ¿Sí? Bien. Es 16. ¿Alguien participó en la carrera? Digo, ¿quién? ¿Quién? ¿Sí? ¿Verdad que saludo, ingeniero? ¿Qué lugar te hace? Pero sí. ¿Te entrenaste? 9 kilómetros. Una hora. Más de una hora. Muy bien, muy bien, ingeniero. ¿Perteneces a algún equipo o algo? ¿Perteneces a algún equipo? ¿De qué? ¿Rugby? ¿Les digo? Allá. ¿Alguien más? ¿Por qué no te llevas al don? A don Jasi. Pues, ¿hasta qué corro? Yo voy a ver mejor Netflix en mi casa. Voy a ver películas. Cachonda. ¿Sí o no? Sale, entonces ¿cuánto me da? Rápido. 3.8302 más menos 3.2139 imaginario. Bien, vamos a graficar esas raíces. ¿Sí? Vamos a ver una propiedad geométrica muy interesante. Las vamos a graficar en el plano complejo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Más o menos. A ver. Empezamos con la primera raíz. Parte real punto 86, 82. Pues más o menos por aquí. Y la parte imaginaria, por acá está el 5, entonces pues por aquí más o menos, ¿no? ¿Sí o no? Perdón, ¿eh? Perdón. Suena medio feo, pero... ¿Sí? Esa es mi primer raíz. ¿Vale? Vamos con la segunda. Menos 469, 84, 4. Por aquí está el 5, entonces pensaríamos que es por aquí. Y luego menos 1.71, más o menos. Ahí está, más o menos. Esa es mi segunda raíz. Vamos con la tercera. 3.82, 83 por aquí y menos 3.21. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa sería la tercera. Entonces, ¿esto qué interés tiene? Si ustedes, por ejemplo, cogen un compás y lo abren al módulo que es 5, van a poder trazar una circunferencia de radio igual al módulo, es decir, de radio igual a 5, donde esos tres números complejos van a estar inscritos. Y curiosamente,
entre ellos, el ángulo es igual, es decir, como son 3, entre ellos va a haber ¿cuánto? 120 grados, ¿sí o no? ¿Me oigo? ¿Sí? 120. Entonces hay 3 raíces. ¿Quieren ver que hay 3 raíces? Vamos a ver. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues muy sencillo. ¿Están de acuerdo que voy a coger los 3 números complejos y si lo elevo al cubo, me debe de dar ¿cuánto? ¿Cuánto era el número complejo? A ver, espérenme. ¿Saben qué? Exprésenlo con decimales, porque de otro modo no. Exprésenlo con decimales, ¿vale? ¿Sí? Bien. Mientras yo voy a ir introduciendo el primero, que es, a ver, punto 86. ¿Qué sigue, ingeniero? Rápido. ¿Eh? Imaginario. Y todo esto lo elevamos al cubo. A ver, vamos a meter los 3. Y ahorita los calculamos. Miren, podemos hacer esto. Ay, pero ¿por qué no me dicen que no está pagado? ¿Por qué no me dices, ingeniero? Sí, pues, ¿para qué le digo ahí que la riegue ahí, que vean en el vídeo que... ¿Puedes encender el cañón, güero? ¿Se fijan? O sea, pienso que lo hacen a propósito, así como diciendo, sé que se equivoque. Hay que ver en el canal que el profe se equivocó. ¿Quién falta de la lista? Rápido. ¿No? A ver, ¿cómo es? Siguiente. Rápido. Menos. ¿Sí? ¿1.71? Bien. El último. Espérame, tranquilo, güey. ¿Cuánto? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto les dio? ¿Sí están de acuerdo? Obviamente aquí por los decimales, ¿sí están de acuerdo? Porque estuvimos redondeando, pero ¿sí están de acuerdo que viene siendo el número complejo al cual le sacamos raíz cúbica? Entonces, si yo elevo al cubo esos 3, me debe de dar el número complejo al cual les traemos la raíz cúbica. Nada más que por eso les pedí que le evaluaran, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No oigo? Bueno, pues ahí está. Perfecto. Continuamos. Mira. Del 57 al 62. A ver, agárrense uno. Dale. El 60. Muy bien. Me parece perfectísimo. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ok. Si se fijan, estos son, bueno, aquí tenemos una ecuación polinomial, ¿sí o no? Específicamente ustedes escogieron una ecuación de 4º grado, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que yo para resolverla tengo que sacarle raíz cuarta a 81. Viene siendo lo que hicimos acá, ¿sí se acuerdan que les dije, miren, es una ecuación, porque si lo elevamos al cubo me debe de dar z, entonces es como si z la pasáramos al primer miembro
y me queda igualado con 0, ¿sí o no? Lo mismo, no oigo. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Rápido. ¿Alguien? ¿Mandé? Sí, porque este lo sacamos con k igual a 0. Entonces 2pi por 0, 0. 4 tercios pi más 0, 4 pi tercios. Entre 3, 4 pi novenos. ¿Sí estamos de acuerdo? Exacto, aquí ya fue con k igual a 1, entonces fue 4 pi tercios más 2 pi, ¿cuánto me da? 10 pi tercios entre 3, 10 pi novenos. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Ahora, yo lo hice con radianes. Háganlo con grados. Por lo menos uno, para que vean que da lo mismo. No oigo. ¿Sí? Bien. ¿Eh? Fuerte, por favor. K, los valores de K obedecen al hecho del teorema fundamental del álgebra. De que toda raíz de una ecuación de grado n tiene n raíces. Entonces, ¿cómo vas a generar esas n raíces? Con esa K. Ahora, yo entiendo que ahorita les dice, pero no nos has explicado de dónde se deduce. Efectivamente, eso tiene que ver con variable compleja. ¿Sí? Y la variable compleja es una materia que se estudia pues en una carrera de matemáticas. En las carreras de ingeniería no da tiempo. A mí me gustaría ver variable compleja, pero ¿qué creen? Ahí está la propuesta. ¿A qué me refiero? Metemos matemáticas 7, que sea variable compleja, y ahí les van a explicar por qué está. ¿Sí o no? No, es que ya van a hacer muchas materias. Bueno, pues que les quiten chambitas 3, papelitos 8, ¿sí o no? ¿O no, ingeniero? ¿Está? Si hay solución para todo, ¿sí o no? Es más, hasta yo diría que esto es algo bueno así, porque es así como que les damos una probadita para que se queden así como que, ¿de dónde? ¿Por qué sabe tan bien? ¿Sí o no? Y ya les queda el gusanito y ya luego pueden proponer que les pongan esas materias. Porque variable compleja es una materia muy fregona. Ahora, yo ahorita les acabo de preguntar, o les acabo de decir, ¿alguien tiene una pregunta? Y bueno, nada más su compañera Alison la hizo, muy buena pregunta, pero yo esperaba que me dijeran otra cosa. ¿Como cuál? ¿Para qué diablos sirven los números complejos? ¿Sí o no? ¿Para qué diablos sirven? No tienes idea para qué sirven. Sin los números complejos, no tendrías televisión, internet, no habría electricidad prácticamente. ¿Por qué? Porque las corrientes, los voltajes que llegan a las ciudades son alternos. ¿Sí están de acuerdo o no? Son corrientes alternas. ¿Sí o no? ¿Por qué corriente alterna y no directa? ¿Quién quiere decir? Porque la corriente alterna es mucho más eficiente. Puedes aumentarla. Aquí la magia son las máquinas eléctricas. ¿Y cuáles son las máquinas eléctricas? Los motores, los generadores y los transformadores. Pero los transformadores pueden ser amplificadores o reductores. Entonces, por ejemplo, en las centrales eléctricas la idea es aumentar el voltaje para que alcance a llegar a las ciudades. ¿Por qué? Porque los cables son una resistencia, que se cae el voltaje. ¿Sí o no? Si ustedes conectan, por ejemplo, una pilita de 9 volts a 10 metros de cable, en el otro extremo, a los 10 metros no les van a llegar 9 volts, les van a llegar 5. ¿Por qué? Porque hay una caída. Entonces, por eso hay que elevarlo con transformadores. Una vez que llegan a las ciudades, hay que reducirlo. ¿Para qué? Pues para que se pueda usar en las casas. Entonces hay transformadores reductores. ¿Sí? Entonces,
Yo no podría aumentar o reducir voltaje si no es alterno. Eso no se puede hacer con corriente directa. ¿Y por qué no se puede hacer con corriente directa? Por las leyes de la inducción electromagnética. ¿Sí? Tú para que puedas. ¿Por qué? Porque esto lo descubrió un genio. Esto lo descubrió un genio. Y de hecho, les voy a compartir un vídeo de este enorme científico que se llamaba Michael Faraday. ¿Sí? Michael Faraday descubrió que tú puedes producir voltaje si el voltaje aumenta y disminuye, es decir, es variable. Si tú tienes un voltaje que es variable, en otro embobinado se va a inducir un voltaje, pero tiene que ser variable. Entonces, si aquí tienes 10 vueltas, si aquí tienes 100 vueltas, lo vas a aumentar. Si aquí tienes 100 y acá 10, lo vas a disminuir, pero tiene que ser variable. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es una cuestión, pero no es la única. Así es como operan los transformadores. Pero ¿cómo operan los generadores? Los generadores operan al revés. Tienes un embobinado que se está moviendo en un campo magnético fijo. Se va a inducir un voltaje. Y eso lo pueden ver cuando un motorcito lo mueven y va a encender un poquito. ¿Sí? O en su bicicleta, si se han fijado que hay generadorcitos que van en la noche y tienen que pedalear para que prenda la luz. ¿Sí? Todo eso lo descubrió Faraday. Ahora, ¿por qué digo que Faraday es un genio? Pues porque lo era. Pero aquí viene lo mejor de todo. Él nunca fue a la escuela. Él nunca fue a la escuela. Y nunca fue a la escuela porque era una persona muy pobre. Muy pobre. Pero él siempre fue muy curioso, fue muy inteligente y le gustaba descubrir la verdad. ¿Sí? La verdad. Y ahí está. Gracias a esas verdades que él buscaba. ¿Y cuáles son las verdades que descubrió Faraday? Pues la ley de la inducción electromagnética, que son esas tres variantes. Gracias a eso tenemos los transformadores. Sin los transformadores, yo no podría tener una laptop. ¿Por qué? Porque eso es un transformador. Aquí son 120 volts. Si yo le conecto 120 volts a esto, lo quema. Pero aparte tiene que ser corriente directa. Entonces, ahí es alterna, pero en ese transformador, primero que nada se reduce y luego viene un filtro. Un filtro que hace que la señal, primero que nada se haga chiquita, luego elimina el semiciclo negativo. Bueno, no lo elimina, sino que lo voltea. Eso se ve en electrónica. Y ya luego, mediante circuitos con capacitores, ahorita ya son más modernos, se mantiene, es de tal manera que sea constante. ¿Sí? Entonces, sin eso no podíamos tener laptops, no podíamos tener celulares, ¿sí? No podíamos tener luz en las casas. Y este chavo nunca fue a la escuela, nunca. Era muy pobre, muy pobre. De hecho, él ni siquiera sabía leer. Pero aquí lo interesante con Faraday es de que entró a trabajar en un taller de encuadernación, ahí aprendió a leer por sí solo, leía libros de ciencia y luego, ya cuando tenía cierta formación científica, entró a trabajar en el laboratorio de uno de los químicos más importantes de Inglaterra, en esa época, que era Sir Humphrey Davy, creo que sí se apellida Davy, pero no me acuerdo si el nombre era Humphrey. Y este químico para el cual trabajó Faraday, pues es un gran científico, pero él sí tuvo formación, él sí fue a la escuela. Pues Faraday lo superó. Y estamos hablando de que Davy descubrió elementos químicos, descubrió procesos químicos, y aún así lo superó Michael Faraday, ¿no? Entonces ahí a lo mejor podemos compartir un vídeo. Yo creo que este tipo de vidas nos motivan a profundizar, a conocer la verdad, a esforzarnos. Por eso es importante. Yo creo incluso que, sin lugar a dudas, este Michael Faraday estaría en el top 5 de los grandes ingenieros de toda la historia, junto con Nikola Tesla, junto con Arquímedes, y los otros dos lugares, pues bueno, ahí ya no podría decir quiénes estarían, pero por lo menos estos tres
sí estarían en ese top 5. Bueno, es que aquí la cosa es de que Edison, Nikola Tesla superó a Edison. O sea, sí, Edison fue un gran ingeniero y de hecho también Edison no fue a la escuela. No fue a la escuela, ¿sí? Porque era muy preguntón y los profesores no lo aguantaban. Pero aquí la ventaja que tuvo Edison, algo que no tuvo Michael Faraday, fue que la mamá de Edison se encargó de su educación. O sea, la mamá de Tomás Alva Edison lo encaminó a que fuera una mente creativa, una mente que se preguntara. Aquí hay que darle crédito a la mamá de Edison. Si no es por su mamá, yo creo que ese talento se hubiera perdido. Sin embargo, Nikola Tesla, bueno, yo diría que Edison estaría en el top 10. Sí, pues, digo, porque sí, definitivamente fue un excelentísimo ingeniero, ¿no? Pero en el top 5, yo digo que sí puede haber algunos otros que a lo mejor lo tumben del burro, ¿verdad? Como se dice coloquialmente. Pero, pues sí, estaría en el top 10, yo diría, ¿no? Edison. Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque la corriente alterna se expresa matemáticamente con senos, ¿sí? Cuando la corriente eléctrica pasa por un transformador, son ecuaciones diferenciales, se convierten en cosenos, cuando pasan en un capacitor se transforman, van a cambiar, se adelantan, se atrasan. La potencia eléctrica es voltaje por corriente, entonces si tú multiplicas voltaje por corriente desfasadas, te quedan cosas horriblemente complicadas, cosas como coseno de pi menos 180 por seno de pi más 3 cuartos de 180, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces tú analizar eso, pues es horrible, porque tienes que aplicar identidades. Y entonces en el tiempo del surgimiento de la ingeniería eléctrica no se tenían calculadores. Y aun cuando se hayan tenido, pues no se hubiera desarrollado la ingeniería eléctrica. Y entendamos que la ingeniería eléctrica es madre de la ingeniería electrónica y obviamente ingeniería mecatrónica, ingeniería en sistemas, ingeniería, pues sí, todas las que siguen, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién descubre eso? ¿Quién descubre eso? Cómo esas cosas horribles se pueden expresar de forma muy sencilla. Pues, Dios mediante, lo veremos en el siguiente capítulo, el día de mañana, probablemente. ¿Sí? Lo dejo así como que, ¿verdad? ¿Sí o no? Así como las telenovelas, radionovelas, ¿sí o no? No se pierda el día de mañana el siguiente capítulo de El Llanero Negro, por esta misma estación y en el mismo canal. ¿No? A ver al ingeniero. Hazle, rápido. ¿Cómo ves? Anda dormido. Dale, sí, dale uno. Lo despierte. A ver, vamos a continuar. Entonces me dijeron x cuarta menos 81 igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, si yo quisiera hacer eso sin conocer números complejos, diría, voy a hacer un cambio de variable, o sea, el 81 lo paso para allá, y hago x cuadrada igual a z, ¿sí están de acuerdo? Hago un cambio de variable, y entonces, si x cuadrada es igual a z, x cuarta es z cuadrada, ¿sí o no? ¿Y esto por qué lo hago? Porque de esa forma, mira, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Sí o no? Pero z es x cuadrada, entonces x es la raíz de z, ¿no digo? O sea que x es la raíz de más menos 9, ¿sí o no? ¿Sí? Pero acuérdense que aquí es más menos.
es más menos. ¿Sí están de acuerdo? Porque el más menos está desde aquí. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? A ver, con más, me queda así, que es 3. Pero con menos, me queda así. Pero no, este es 1, 2, pero no es todo. La tercera sería con el más, pero aquí con menos, ¿sí o no? Y esto es 3 imaginario, ¿sí o no? Y la otra sería así, menos 3 imaginario. Ahí están las 4, ¿sí o no? Bueno, esta sí me la puedes sacar así porque está facilita de ver, pero no hay que hacerlo de esa manera. Hay que hacerlo con el método que estudiamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y cómo es con el método que estudiamos? Bueno, el método correcto, el método matón, ¿sí o no? ¿Sí o no? El método chido, ¿sí o no? El mero mero, ¿verdad? El chinguetas, ¿sí o no? ¿Cuál es? Pues hacer esto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? No oigo. Y entonces lo voy a utilizar la anotación, lo voy a pasar a forma polar. Porque acuérdense que para raíces hay que sacar forma polar. ¿No oigo? Bien. 81 en forma compleja es así. ¿Sí o no? Entonces, vamos a llamarle Z. A ver, espérenme. ¿Cómo lo pusimos? 81. Sí. Vamos a llamarle Z. Ahora le llamo Z. Fíjense, nota, le cambié. Le cambié porque aquí el libro le llama X. ¿Sí están de acuerdo? No se vayan a confundir. ¿Sí me explico? Es decir, ahora Z es ¿quién? La raíz cuarta de X. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? En la otra era X igual a raíz cúbica de Z. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque sí me lo presentó el número complejo. ¿Se acuerdan? Pero no hay problema. No oigo. Bien. O sea, raíz cúbica de 81 más 0 imaginario. Y entonces voy a sacar su módulo. Su módulo es así. ¿No oigo? O sea que me da 81. ¿No oigo? Y el argumento es tangente inversa de parte imaginaria entre parte real. Esto me da tangente inversa de 0. Me da 0 grados, 0 radianes, ¿sí o no? Y aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo coincide. ¿Y por qué todo coincide? Porque 81 más 0 imaginario está sobre el eje real, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y por lo tanto, su argumento es de 0 grados. Entonces, aquí no hay PEX, ¿sí o no? ¿Sí? Perdón. Raíz cuarta. ¿Y esta raíz cuarta? ¿Cuánto vale? Pues es la raíz cuarta, me voy a venir para acá, igual a la raíz cuarta del módulo. Raíz cuarta de 81, ¿sí o no? A ver, ¿cómo lo quieren? ¿Radianes o grados? Radianes. Cis, argumento, más 2 pi-k sobre 4, porque es raíz cuarta. No oigo. ¿Con qué? Con k igual a 0, 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí o no? Oigo. Está bien tranquilo, ¿sí o no? Oigo.
A ver. Entonces, me voy a venir para acá. Igual. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 81? 3, 6, 2 pica sobre 4. Oigo. Entonces ahora sí ya empezamos. Z0. ¿Sí o no? Z0. Oigo. 3 coseno de 0 más i seno de 0. ¿Cuánto me da? 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Siguiente. 3 coseno de pi medios. Oigo. A ver. 3 raíz de 2 sobre 2. Oigo. No, perdón, miento. 1, no, 0 y 1. ¿Sí o no? 3 imaginario. Segunda. ¿Cuánto? Pi. ¿Cuánto me da eso? Coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, ¿no? Y seno de pi, 0. ¿Sí o no? Copió en el examen, 0. Ahí para el otro. ¿Verdad? Aguas. Aguas, ingeniero, ¿eh? Ahí dije. Al fin y al cabo. Ni se fija. Al fin y al cabo, pues, ¿qué tanto es tantito? Nomás uno. ¿Verdad que copy? Y aguas, ¿eh? Ahí también el otro chapucero. ¿Dónde está el otro chapucero? Bueno, ahí está el ingeniero. El otro chapucero. Ahí de que estuvieron haciendo trampa. Dale. ¿Coseno de quién? Coseno de 3 pi medios. Exacto. Más i seno de 3 pi medios. ¿Cuánto me da? ¿Mandé? ¿Cuánto? Menos es imaginario. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí o no? No oigo. ¿Cómo está, ingeniero, esto? ¿Cómo está? ¿Sí o no? Puro ciego, ¿sí o no? Puro ciego, puro 100. ¿O no? ¿Ya te viste, verdad? Ya te viste. Eso, chihuahua. Vamos a graficarlos. A ver. Está bien, calabacín. Vamos a moverle un poquitín para allá. Sí sale de todas zonas, pero para que quede bien enfocadito. Sale. Entonces, ¿quién es la primera? 3. A ver. Ya permítanme, señoritas, ¿no? Vale. Luego, 3 imaginario.
3, 3 imaginario, luego menos 3, ¿sí o no? Y luego, ¿y qué pasa? Que podemos trazar una circunferencia de radio igual al módulo y el ángulo entre los números complejos va a ser 360 o 2pi entre n, es decir, entre 4 y eso nos da 90. 90 grados o pi medio. ¿Sí o no? Pues esto es muy sencillito, ¿sí o no? Ok. ¿Pudieras encender el cañón, ingeniero? Gracias. Faltan todavía cositas. ¿Cómo qué? Pues faltan ejercicios un poquito más chidillos, ¿no? Ya ven que ustedes son bien inquietos. Ese mes está muy ¿qué, ingeniero? Así como dice el güero, el don, ¿sí o no? Yo quiero más. Entonces, faltan unos ejercicios. No vienen aquí, les voy a pasar un material, ¿sí? Para que estén bien filosos para su examen. ¿Sale? Faltan esos ejercicios. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A un número complejo elevado a la 3 medios, por ejemplo. O a la 5 cuartos. Ya está más interesantón, ¿sí o no? ¿Verdad? Está más sustancioso. ¿Verdad? Bien, de esos ejercicios. Nos hace falta también la forma exponencial. Tenemos que ver el teorema de De Moivre. El teorema de De Moivre, el teorema de De Moivre ya lo vimos. Es la identidad de Euler. La identidad de Euler. La identidad de Euler es tal vez una de las identidades más bonitas de la matemática. E a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta. Esa es la identidad de Euler. ¿Sí? Seguramente la han visto por ahí, ¿verdad? Yo incluso aquí les doy una sugerencia para que vayan poniendo su empresa, sean emprendedores, una playerita ahí con esos símbolos así chidos, ¿verdad? I love matemáticas, ¿no? I love álgebra lineal, amo cálculo vectorial, ¿sí o no? Puedes poner esta cosa así, ¿sí o no? Con el zorrito así, poniéndola así, ¿sí o no? Nada más búsquenle y de ahí sale, ¿sí? Entonces mañana vamos a ver de dónde sale esa identidad y yo creo que concluiríamos el próximo miércoles. Que pasen buena tarde. Nos vemos. Claro que sí. Estoy diciendo que concluiríamos el próximo miércoles.